Hey, buenos días muchachos, buenos días, qué bueno es poder dirigirme a ustedes en esta mañana y realmente hacer ese tiempo a solas con Dios, y poder leer su palabra ahí en Primera de Corintios en el capítulo 11, en el versículo 1 al 10. Definitivamente es un pasaje muy difícil de entender, de comprender, pero con la guianza y la ayuda de Dios sé que se sacan principios, se sacan conclusiones muy importantes para nuestra vida. Y Pablo habló en cuanto a las disputas entre los santos de Corintios acerca de las costumbres religiosas destacadas, que los hombres y las mujeres tienen funciones divinas y que son esenciales para ambos en el plan del Señor. Ahí en los versículos 1 y 2 empieza diciendo Pablo: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Antes de tratar temas que pertenecían a la adoración pública, Pablo hace un llamado importante a la obediencia, pero llama mucho a la atención cuando él se pone que lo imiten, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Importante eso, que lo debemos de considerar en nuestra vida, y él se está poniendo como máximo ejemplo, pero pide que lo imiten a causa de su testimonio, y este pedido es ratificado por comportamiento previamente demostrado, y nosotros podríamos sacar algunas características especiales en ese pedido, como era un mandato, y dice sed, y luego dice su vida era un ejemplo a seguir, sed imitadores de mí. Qué importante que nosotros podamos seguir aquellos buenos líderes que definitivamente tienen una vida recta, una vida de testimonio, una vida que agrada al Señor. Y también podríamos decir también esa autoridad que viene del Señor, así como yo de Cristo. O sea que él era obediente a Cristo, pero resalta las buenas cosas que observó en ellos, ahí en los Corintios también. En el versículo 2 dice que en todo se acordaban de él, también retenían las instrucciones y cumplían las cosas tal y como como él se las encargaba. Importante, ¿no? Entonces la cuestión, había otras situaciones que estaban sucediendo en la iglesia. Una cosa era esa adoración, pero también tenía que ver mucho con algo que hay en las iglesias y tiene que ver con la cuestión del velo para orar. Este es un punto bien difícil en muchas iglesias, pero Pablo da algunos puntos por lo que nadie debería estar en contra del uso quizás del velo, las mujeres, o por la adoración. El orden correcto de sujeción establecido por Pablo en esos versículos 3. Lo vimos que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios Padre es cabeza de Cristo. Entonces vemos ahí el uso del velo tenía que ver mucho con este orden de sujeción. De hecho, nosotros podríamos aplicar algunas cosas y considerarlas para la iglesia de hoy en día. Sin duda, la primera aplicación, la del apóstol Pablo: este asunto no debe de ser para nada un motivo de contención. Sencillamente, Pablo apela a las costumbres de las iglesias, que debe entenderse que no se trata de doctrina fundamental, sino de costumbre, ya que lo fundamental aquí es el espíritu de sumisión, no el uso del velo. El uso del velo puede cambiar con el tiempo a las culturas, pero el principio de sumisión se mantiene inalterable. Las mujeres, podríamos decir que las mujeres no deben de ser menospreciadas. Ellas son muy valiosas en la obra de Dios, y sobre la sumisión de ellas es un asunto de orden, del diseño del Creador.
no de una imposición humana o imposición del hombre o del varón. En cuanto a la pregunta del título que nosotros podríamos hacer en referente a esto es: ¿deberían las mujeres cristianas usar velo? ¿Deberían las mujeres cristianas usar velo? La respuesta, nosotros podríamos decir sí y no. ¿Cómo es eso? Depende de la cultura, hermanos. Depende de la cultura donde se encuentre la iglesia. Si para la cultura abandonar el velo es algo ofensivo, las mujeres deben usarlo para no ofender o ser tropiezos a otros. Pero si como sucede en nuestro país, el uso del velo es algo irrelevante. Las mujeres no son obligadas a usarlo. Lo que sí deben guardar es la sumisión que se le pide tener respecto al varón. En el caso nuestro, sabemos que normalmente la mujer no usa velo, pero sí debe de haber un sometimiento a la cabeza, que es Cristo, y un respeto también a uno de hombre que está ahí. Entonces no hay problema, tenemos esa libertad de poder entrar y poder nosotros entrar a la presencia del Señor. Ahí en el versículo 10, bueno, el tema de los Corintios y de este capítulo es bastante difícil de encontrarle muchos puntos ahí, pero sí podemos comprenderle que con la ayuda de Dios nosotros podemos salir adelante. Ahí en el versículo 10 hay una expresión, hay una palabra ángel. Ahí no ha sido traducida en este verso, sino transliterada. Esto es porque no se puede determinar si con ángeles Pablo se está refiriendo a los mismos ángeles del Señor o a los pastores. La palabra ángel traducida al español quiere decir el mensajero. Así que la frase traducida correctamente sería por causa de los mensajeros. Previamente Pablo había mencionado a los ángeles que la señal de autoridad es por causa de ellos y del varón, pero no afrentar su cabeza. Pero el Señor no tiene necesidad de estos elementos externos, lo que nos hace pensar que el uso de su uso del velo no ofende a Dios. A Dios le ofende la actitud que es contraria a la autoridad establecida por Él. Entonces, en realidad, todos proceden de Dios. Así que Pablo se asegura que los varones no abusen de su posición de autoridad. Con todo esto, la mujer debe entender que su sumisión al varón no es porque él sea mejor que ella en ningún sentido, sino que sencillamente Dios lo ha ordenado así, de manera que sumisión al varón es sumisión al Señor. Que de manera que sumisión al varón es sumisión al Señor. Por eso nosotros debemos de ir y ser obedientes, como lo dice en el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que eso es lo que nos está enseñando y desafiando el Señor en este pasaje bíblico de Primera de Corintios. Así que usted puede aprovechar, estudiar la Biblia ahí en el devocional que va a hacer o que está haciendo en esta mañana. Jóvenes, Dios les bendiga y que cada día aprendamos más de la palabra de Dios. Bendiciones.